Así que sin más, vamos a dar comienzo al primer panel del día, que vamos a abordar pues, los retos y amenazas que tienen los directores de seguridad corporativa en infraestructuras críticas. Vamos a tener a expertos y líderes de opinión de diferentes sectores estratégicos, como es el transporte, es el sector hospitalario, es el sector de las telecomunicaciones, es el sector de la energía y ese sector financiero. Va a moderar el panel pues un gran amigo y colaborador del foro desde el inicio, que es Antonio Gaona Rosete, que es el director de seguridad corporativa de Codere, que si bien es cierto que otros años nos ha apoyado con ponencias, Codere pues, no está considerado una infraestructura crítica, pero él con su conocimiento en el sector, pues seguro y estoy convencido de que va a conducir esta hora y media con maestría y la profesionalidad que le caracteriza. Toño, cuando quieras, tienes tu hora y media para disfrutar con los amigos de la seguridad. Javier, gracias, buen día, ¿cómo estás? Te agradezco mucho la invitación. La verdad es un honor estar participando en este tercer foro de la infraestructura crítica. He vivido los otros dos y hemos visto cómo este esfuerzo que has estado logrando establecer poco a poco en nuestro país, poco a poco empieza a plasmar ideas nuevas, sobre todo empiezas a hacer que este tema salga a la luz, porque normalmente no lo comentamos. Y en especial, me da mucho gusto participar en este panel, porque lo que tenemos aquí es un grupo de expertos, de gente con muchísima experiencia, con un gran renombre de ellos ya en la industria del mundo de la seguridad corporativa. Y esta parte es poco conocida. El mundo de la seguridad corporativa muchas veces no se entiende o no se vislumbra, y sobre todo el impacto que tiene dentro de un modelo de seguridad nacional. Entonces, hoy día tenemos 5 ejecutivos que vienen ellos participando como parte también de lo que es GEMARC, este grupo que aglutina a los expertos, a los representantes de seguridad de las diversas empresas. Todos ellos son ejecutivos que influyen en la toma de decisiones de sus corporaciones. Entonces, por ende, su experiencia, el impacto que tienen en lo que decide la empresa realmente es extremadamente relevante. Por eso es que este foro es tan importante, tan interesante, porque se empieza a romper ya ciertos paradigmas de dónde está esta área y el peso que tienen las empresas, la seguridad de las empresas, sobre todo en temas como infraestructura crítica. Como bien dices, mi experiencia ya en los últimos 30 años trabajando en distintas empresas me ha permitido conocer de viva voz, o sea, de lleno, la realidad de cómo se llevan a cabo sus programas, dónde interactuamos, dónde no interactuamos con la autoridad, y eso es sumamente importante. Voy a pasar a presentar a mis colegas. Todos ellos, como les dije, son gente muy renombrada en la industria, de muchos años de experiencia, y la verdad son gente que respeto mucho y que creo que van a aportar mucho el día de hoy. Entonces, voy a comenzar presentando de Microsoft a Ileana Fernández. Ileana, buen día, ¿cómo estás? Te agradezco mucho tu presencia. Viene también Juan Ramón Cánovas de Iberdrola, muy buen amigo, una amplia experiencia no solamente en el país, sino a nivel mundial. También Enrique Herrera, que representa el área de todo lo que es el tema hospitalario, de parte de, representando a América Sur. Viene mi colega Hugo Montes de Cibanco, una amplísima experiencia en lo que es el sector bancario, y mi colega y gran amigo José Manuel González, de Grupo Aeroportuario del Pacífico. Todos ellos, la verdad, colegas con los cuales compartir el panel el día de hoy va a ser realmente una riqueza, el escucharlos y estar compartiendo con ellos sus puntos de vista sobre cuál es el impacto, dónde debería estar viendo la seguridad corporativa en el tema de la infraestructura crítica, porque muchas veces lo vemos como un tema de autoridad o ya definimos cuáles son los criterios de infraestructura, pero no siempre ha quedado claro y el impacto que podemos tener. Hoy el formato que vamos a hacer va a tener una serie de preguntas, y lo que vamos a hacer, la primera pregunta se la voy a hacer a los 6 colegas y después una pregunta por cada uno de ellos. La idea es que ustedes puedan escuchar los distintos puntos de vista, pero sobre todo
la experiencia de ellos, habiendo vivido situaciones de alto impacto y cómo de alguna manera pudieron haber sido o más eficientes o pudo haber sido la relación con la autoridad más eficiente para ser parte de este esquema de seguridad y protección en la infraestructura crítica. Señores, buenos días. Y si no tienen a bien, vamos a comenzar. La idea esta primera pregunta, y lo voy a hacer basando de mi propia experiencia profesional. Miren, yo considero que hoy día los programas de autoridad de alguna manera no contemplan realmente el impacto de un colapso mayor o una disrupción crítica. Muchas veces creo que los enfoques están a ciertos puntos ya muy definidos y muchas veces nada más están enfocados o se toca el tema de protección a la población civil o la recuperación de algunos servicios esenciales, lo que considero que al final va limitando el alcance que tienen estos programas. Esto deja que la proyección de impacto atienda consecuencias lógicas, o sea, lo que pienso que va a suceder, ¿sí? Pero deja fuera los daños colaterales que pueden crear nuevas crisis, sobre todo dejando fuera a los actores críticos de la sociedad civil, por ende, a nosotros cuando estamos manejando nuestras empresas. Bajo ese escenario, la pregunta para cada uno de ustedes, y empezaría primero con Ileana, es ¿qué opinan ustedes basados en su propia experiencia por esto que este supuesto que estoy compartiendo en base a mi experiencia propia? ¿Qué es lo que ustedes proponen o piensan que es sobre este tema? Ileana, muchas gracias. Adelante, por favor. Ileana, Ileana, tu micrófono. Gracias. Estoy hablando sola. Muchas gracias, Toño. Buenos días a todos y gracias a Javier y a Fundación Borreda por esta invitación e inclusión. Gracias. Pues, Toño, yo creo que tienes mucha razón en lo que comentas y yo lo que creo es que el concepto de una percepción del motivo final del por qué una infraestructura crítica debe de ser protegida en principio, resaltando que no es el mero hecho de proteger la operación y a su gente como tal, sino que hay que considerar los impactos inmediatos y colaterales que un ataque a operaciones críticas causaría sobre población en general. Para dar un ejemplo, el ataque o desarticulación de una planta eléctrica no solo daña el estado o al mismo propietario de la planta, sino que deja sin servicios eléctricos a todo el sector de población, a hospitales, a servicios públicos, etcétera. O sea, es algo, es un impacto que hasta que sucede es que uno se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, el daño causado a una infraestructura crítica se multiplica en impacto. E insisto, yo creo que no lo podemos medir hasta que suceda. Y una vez que estamos ahí, pues tienes que ir tomando acción conforme vayan sucediendo las situaciones. No sabes qué va a suceder primero, ¿no? No sabes si el hospital tiene planta de luz, no sabemos, o sea, no sabemos los programas de emergencia de cada una de estas infraestructuras críticas y cómo es que ellos van a actuar y cómo es que ellos van a reaccionar y cómo es que, o sea, ¿quién va a venir a ayudarnos a nosotros también, no? Es todo un tema y nosotros como empresas privadas necesitamos estar siempre preparados para ayudarnos a nosotros, a nuestras empresas, a nuestros empleados y nuestros socios y por ende inmediatamente a todo lo que nos rodea, ¿no? Nuestra comunidad para nosotros también es sumamente importante. Estás en mute. Para cerrar tu comentario, ¿tú sientes que de alguna manera el impacto que tenga la caída de una infraestructura crítica, tus servicios, lo que tú aportas a la vida social, a la comunidad, está atendida por estos programas? ¿Se te considera para estos programas por parte de la autoridad? O sea, que la autoridad nos ayuda a nosotros, perdón. De alguna manera, el parámetro del impacto, que tu operación deje de funcionar, que tú no operes, ¿está considerado como un efecto colateral de una situación de crisis por los planes de gobierno?
No creo. No, nosotros, o sea, nosotros tenemos que incluir todo, o sea, nosotros incluimos todo el ende dentro de nuestros planes. Yo no creo que el gobierno tenga contemplado, hasta ahorita afortunadamente no he tenido la situación, pero yo no creo que esté contemplado. Ok. Sí, nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ileana. Enrique, buen día, ¿cómo estás? ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu sentir de esto, de esta relación? Buenos días, Antonio. Gracias. Gracias, Javier, por la invitación a participar de este panel. Pues bajo mi experiencia, yo considero que no ha existido ni existe actualmente ninguna comunicación efectiva para contar con programas coordinados de seguridad, manejo de crisis y atención de emergencias entre las diversas autoridades, el sector empresarial e incluso representar el sector civil. Considero que es prioritaria esta coordinación para que todos estos programas se enlacen con estos actores de la población para la atención a emergencias, crisis y desastres de las instituciones de sectores estratégicos, con programas federales y locales, ¿no? También creo que deben de realizarse bajo esquemas de absoluta comunicación aquellos que se llaman comités de ayuda mutua en cada una de las regiones donde se enmarca cada una de las unidades de instalaciones críticas, en donde se pueda asegurar un proceso y procedimiento coordinado en estos tres sectores y poder probar procesos y procedimientos preestablecidos para etapas preventivas y reactivas en caso de la materialización de alguna amenaza. Desde luego, primero con la intención de salvaguardar a la población civil, asegurar la continuidad operativa de las instalaciones estratégicas y disminuir impacto consecuencial considerando las distintas etapas de recuperación para que sea una recuperación rápida y con las menores pérdidas posibles. Perdón. Toño, el micro. Quiero entender, Enrique, que de alguna manera entonces tú sí estás, tu estructura operativa está considerado dentro de los planes para el soporte a la infraestructura crítica dentro de los planes de autoridades, ¿es correcto? Yo a lo que me refiero es que lo que hace falta es comunicación. Desde luego que existen planes en las autoridades sobre el sector hospitalario, pero hay un divorcio severo entre los planes que se tiene entre el sector privado y el sector público, cosa que creo que se va de manejar de manera coordinada y de manera mucho más puntual, ya que si bien hemos hecho esfuerzos importantes respecto a esta coordinación desde la autoridad con las demás, con los demás actores de instituciones de salud, tanto públicas como privadas, no ha tenido suficiente soporte como para poder hacerlo. Es interesante, por eso mi punto era que ante una situación realmente catastrófica, de alguna manera es un terremoto realmente macro, unidades médicas como la tuya serían consideradas dentro de ciertos escalones de soporte a la estructura hospitalaria del gobierno, ¿no? Y tú estarías preparado o ya anticipado que existe esta relación y que te serías el segundo escalón, tercer escalón en caso que sucediera. Y no que de repente te empezara a llegar gente porque te llegó, porque ahí te lo canalizaron, ¿no? Entonces, ese es el punto que tratamos de buscar, cómo poder construir una mejor relación con un mejor acercamiento, muchas veces de nosotros, ¿no? Sí, ese es lo que es el punto. Sí, de acuerdo. Gracias, Enrique. De Hugo Montes de Cibanco, buen día. Yo creo que siempre lo estoy pescando cuando están tomando agua, perdónenme. No, lo estoy viendo en el video, pero discúlpenme. Hugo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Y qué opinas tú, sobre todo por esta experiencia que tienes en los bancos con servicios esenciales? ¿Realmente dónde están vistos? ¿O están magnificados realmente del impacto que tendrían si hubiera una situación? ¿Dónde entra el gobierno con ustedes? A ver, primero, Toño, dame 10 segundos para agradecer enormemente a Javier y a Segurilatam por esta invitación, a ti, por supuesto, por haberme participado de este panel, y desde luego a mis colegas, Ariana, a Juan, a Enrique, a José, por permitirme compartir con ustedes este panel. Y por supuesto a todos los que están conectados participando de este importantísimo evento, gracias
por dedicarnos estos minutos para reflexionar y para platicar sobre un tema muy importante. A ver, mira, Toño, en seguridad, me parece que invariablemente hablamos siempre cuando hay incidentes de tres momentos, digamos. El antes, el durante y el después. Cuando hablamos del antes, siempre hablamos de planeación y eventualmente usamos metodologías muy buenas y normalmente tenemos programas perfectamente definidos, estructurados y demás. Durante, lamentablemente se distorsionan mucho los programas y los planes. Y ahí es donde coincido un poco contigo. Lamentablemente nos vamos por ver el árbol y no el bosque en muchas de las decisiones que se toman durante un incidente. Lamentablemente, ¿no? Y el después, bueno, pues desde luego hay ciertos valores y principios que generan cierta miopía y que no permiten ver tampoco el bosque completo. Nosotros me parece que el sector financiero sí hemos logrado de alguna manera tener acercamientos importantes con autoridades, tenemos algunos programas de colaboración con autoridades, desde luego tenemos algunos programas y protocolos para poder llevar a la sociedad los servicios financieros que son tan importantes invariablemente ante cualquier tipo de incidente, ¿no? Desde luego, ¿qué es lo que necesita la gente, la población, la sociedad ante un evento mayor o crítico? Pues necesita recursos justamente, y esos recursos permitirán activar no nada más a las personas, sino a la industria y a muchos otros sectores. De tal forma que yo te diría, sí existen protocolos, pero también coincido mucho en tu primera aseveración. Creo que eventualmente nos vamos por soluciones lógicas y que no necesariamente son las profundas y las de fondo y de cara hacia una visión más holística y futura. Entonces, ese sería un poco mi comentario, Toño. Es interesante lo que comentas porque muchas veces, aún cuando dirigí la seguridad de un gran banco aquí en México, me daba cuenta que realmente el contexto de impacto que tendría la caída de servicios esenciales realmente no estaba medido en realmente la real trascendencia, muchas veces ni siquiera por la empresa, porque muchas veces estos programas están dedicados más a continuidad y recuperación, pero no realmente a un contexto de resiliencia. Entonces, al no ver ese contexto de resiliencia, o sea, que diga, que acepta que vas a tener pérdidas, en realidad estás hecho para un programa y una solución muy natural, muy normal. Hoy la pandemia, si me metes en la prueba, que es la disrupción más crítica que hemos vivido, y todo se cayó. Entonces, precisamente por eso, platicando contigo, y tú lo has visto cuando has operado unidades que no estén nada más en el centro del país, te das cuenta que una situación de alto impacto en infraestructura crítica muchas veces es colateral. ¿Qué quiere decir? Que no se caen los sistemas directos, por ejemplo, del banco, pero no puede seguir operando en una región. Y esa región no puede operar simplemente porque el banco no puede, no es operativa y entonces tiene un impacto, pero ese normalmente no se atiende. No se atiende porque te vas al problema central y no al problema donde puedes estar operando. Oye, un desastre en Los Cabos, un desastre, un terremoto en Oaxaca. Y esa operación para recuperarla muchas veces no está considerada dentro del contexto del programa global de la empresa ni de la autoridad. La autoridad tampoco te visualiza que necesita dinero o que necesita mercancía para subsistir. Entonces, esa parte, estoy de acuerdo contigo y precisamente hay algo más. ¿O qué opinas de esto? No, sin duda. A ver, coincido plenamente contigo y desde luego, a ver, me parece que lo más importante, Toño, es el rol que jugamos, digamos, como sector financiero dentro de un incidente crítico. Yo quiero enfatizar en eso, ¿no? Quiero enfatizar en que el sector financiero es fundamental, no nada más para la reactivación social ante cualquier incidente crítico, sino para la reactivación de muchos otros segmentos,
de muchos otros aspectos. Hombre, te doy un ejemplo, el tema no sé, lo que ocurrió en Cancún con el huracán, digamos, de lo primero que quisimos tener que activar, pues son los ATMs, ¿no? Para llevar a la población recursos, porque necesitaba recursos para poder consumir, y a la vez que consume, entonces está generando otra industria. Y me parece que son eslabones que se tienen que ir concatenando Sí. en eventos como este. Ahora, lamentablemente, mucho de esto sucede como consecuencia de incidentes, pero no son parte de las preparaciones, digamos, que hacemos ni con autoridades, y muchas veces lo dices bien, muchas veces incluso hacia adentro de las propias empresas, pues no lo tenemos programado de esa manera. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, creo que ha habido una evolución muy importante. Sí. Nosotros como sector, sinceramente, lo digo con mucha satisfacción, creo que la banca en general ha hecho esfuerzos muy importantes por acercarse a las autoridades y por hacer inversiones importantes, muy importantes, para lograr la continuidad de servicio a nuestros usuarios. Perfecto. Ese punto que tú dices me agrada mucho, es ese acercamiento de nosotros, y es lo que he visto. Nosotros como empresas somos los que nos estamos acercando a la autoridad para ofrecer esa ayuda. Estamos alzando la mano y decir, quiero ayudar y te explico por qué te puedo ayudar. Y eso yo creo que es donde ustedes entran con su experiencia para ayudar a sus directivos, a los dueños de las empresas, a los directores, a presentar esta necesidad. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Amigo José Manuel, buen día. ¿Cómo estás? Pues sí, la misma pregunta. A todos. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué opinas tú, José Manuel? Mira, yo creo que la introducción que realizas centra el tema y, como es habitual en ti, lo hace de manera extremadamente brillante y lo hace en el verdadero quid de la cuestión. Es decir, son muchos los aspectos a considerar en relación a este tema, ¿no? Y entre otros, pues podríamos hablar de a quién corresponde realizar el análisis en la ramificación de consecuencias tras un impacto. Deberíamos hablar que no todas las infraestructuras críticas cuentan con el mismo nivel de criticidad, y permítanme la redundancia, o podemos hablar con el mismo nivel de impacto o con el mismo nivel de trascendencia social. Tampoco todas las infraestructuras críticas cuentan con el mismo nivel de vulnerabilidad, es decir, no todas las infraestructuras críticas despiertan el mismo atractivo entre delincuentes comunes o entre organizaciones terroristas, por ejemplo. Otro factor a considerar importante es la autosostenibilidad de la infraestructura, es decir, la capacidad de no depender de terceros. También importante es el distinto alcance legislativo que regula cada sector, es decir, no podemos hablar por igual en todos los sectores de la implicación de la autoridad o de las relaciones que los sectores cuentan con la autoridad. Importante también considerar los distintos estructuras de relación entre el corporativo y sus centros operativos, es decir, cuál es el grado de autonomía de estos centros operativos. Hay infraestructuras críticas cuyo corporativo coincide con su centro operativo, es decir, básicamente el futuro es que ya no tengan centros presenciales, por ejemplo, determinadas actividades de la banca. Y hay otros muchos aspectos que podríamos considerar, pero desde luego no tiene una solución fácil. Es algo que debemos entrar en un proceso de diálogo, en un proceso de consenso entre las partes implicadas, que son muchas, porque entiendo que es básico hacer esa mención a aquellas consecuencias no previstas como alcance directo, y en consecuencia, pues creo que no es una solución fácil, pero bueno, el camino más largo siempre se empieza por un paso. En el caso concreto de la aviación civil en México, la autoridad competente en materia de seguridad, tanto en seguridad safety como en security, es la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC. En este caso en concreto, AFAC creó hace años diversos comités para la participación de expertos adscritos a las empresas privadas, tanto de aeropuertos como aerolíneas o empresas de seguridad,
Con lo cual, ese vínculo, esa vocación por parte de la autoridad para alcanzar el consenso existe ya. Tanto a nivel nacional como a nivel local, a través de las comandancias ubicadas en todos los aeropuertos del país, en las que éstas supervisan la adecuación de las medidas y los procesos a lo establecido por la legislación en la fase de prevención, disuasión y detección, como la coordinación de autoridades en la fase de intervención. Ok, muy interesante. Y fíjate, pones un punto que le doy mucho valor, en que ya hay ciertas líneas de negocio, ciertas empresas, ciertos criterios operativos, quizás como los bancos, los aeropuertos, que es más obvio en entender el cómo pueden vincularse, pero no necesariamente están vinculados muchas veces a análisis de riesgo realmente de alto impacto o de situaciones realmente que rebasen nuestras capacidades. Muchas veces son programas más básicos en el sentido de soluciones lógicas. Y eso limita, y vuelvo a poner la disrupción de la pandemia, es un punto donde te das cuenta que fuimos rebasados en todas nuestras capacidades. Entonces, precisamente el punto que te tomo muy en cuenta es que hay relaciones, pero muchas veces no, lo que es obvio de entender, quizás, oye, si pierdo el banco, si pierdo el aeropuerto, pero cuando empiezo a entender otros servicios que no veo y aún de los servicios que ustedes dan, muchas veces no están totalmente integrados a un tema más de una preparación real para situaciones de alto impacto. Lo normal lo resolvemos, pero cuando nos rebasa es cuando te das cuenta que tu preparación, que es la crítica, no fue la adecuada porque nos limitamos en ver hacia el futuro lo que podía pasar. ¿Te suena esto o tiene lógica o está con No, lo que tú piensas? tiene toda la lógica, obviamente, es decir, es así, y además sobre eso hay un factor añadido que es la distinta percepción sobre qué es una infraestructura crítica. Es decir, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, es decir, por ejemplo, para un matrimonio mayor de personas de avanzada edad y tal, la tiendita de la esquina es una infraestructura crítica. Es quien le suministra agua potable, es quien le suministra criterios de primera necesidad, es decir, hay una distinta percepción. Entonces, ¿quién es capaz de valorar las distintas estamentos o los distintos grados en que vamos a establecer? Esa es la parte vital del tema, ¿no? Buen punto, buen punto. Muchas veces decías, oye, no perdí la infraestructura o la recuperé, pero los supermercados no tienen comida, los cajeros no tienen dinero. Exacto. Entonces, ese impacto colateral, si no está considerado como parte de la infraestructura crítica operativa del lugar, pues al final hace que pierdas el sentido de una reacción efectiva y eficiente. José, te agradezco mucho. Y pasamos, Juan, buenos días. Juan Cánovas, ¿cuál es tu punto de vista de esto Hola, que estamos? Gracias, Juan. Buen día. Pues esto de hablar al último, al final tiene que muchos de los puntos que tengo en mente se han comentado. Entonces, antes de entrar en materia, al igual que han hecho mis compañeros, me gustaría agradecer a la Fundación Borredà y a la revista Segurilatam la oportunidad de participar por tercera vez en uno de estos eventos. Por supuesto, agradecer a los compañeros del panel. Espero estar a vuestra altura. Y también pues agradecer a todas aquellas personas que nos están escuchando su tiempo y poder dedicarnos eso, su tiempo aquí en esta charla entre amigos. Como te decía, como muchas de las ideas que me vienen a la mente cuando has hecho la pregunta se han tratado, pues creo que le voy a dar otro enfoque a lo que pensaba comentarte. Y es el enfoque de que yo, en mi experiencia, pues he servido como funcionario público 21 años y ahora llevo unos pocos en el sector privado. Y entonces, pues tengo de alguna manera las dos visiones. Como el funcionario que trabaja para un país se plantea defender los intereses del pueblo, en este caso el pueblo mexicano, y luego, pues, como alguien que está dentro de la seguridad privada de una empresa, se plantea también defender los intereses de la sociedad a la que sirve y al mismo tiempo a su empresa.
En la experiencia y en el tiempo que llevo trabajando en México, puedo decir con conocimiento de causa que el funcionario público mexicano, por lo menos con los que a mí me ha tocado trabajar en este tipo de situaciones y para seguridad privada, es excepcional. Excepcional porque a pesar de tener las mismas virtudes que funcionarios públicos de otros países, pues hay países que tienen más recursos que otros. Y en concreto el funcionario mexicano, a pesar de en algunas situaciones y en algunas zonas no tener todos los recursos que se necesitan para acometer situaciones de crisis, en la mayoría de las ocasiones hace milagros con lo que tiene. Y eso es de admirar y se valora muchísimo desde el otro lado y sobre todo estando en el otro lado y habiendo en el pasado vestido los zapatos que el funcionario público tiene. Es posible que en el escenario que tenemos en México planes o estrategias de protección de infraestructura crítica sean mejorables. Pero yo me hago una pregunta. La pandemia, por ejemplo, o sin ir más lejos, por ejemplo, el año pasado por estas fechas, en Madrid se congeló la ciudad. Hubo una tormenta de nieve, una nevada, colapsó la ciudad, fallaron todas las comunicaciones, la ciudad se quedó paralizada y se supone que había unidades de emergencia, que había. Y veías a la gente llevando a sus familiares en carretillas a los hospitales, o sea, al final yo creo que una situación de crisis, una emergencia, nos pilla a todos, a pesar de tener los planes, te pilla. Y cuando esto te pilla, lo más importante desde mi punto de vista es la actitud que todos tengamos, públicos y privados. Durante una crisis, la actitud del privado, de la iniciativa privada, debe de ser la de arrimar el hombro, porque por la experiencia y por lo que veo, el servidor público tiene el músculo, tiene la ley de su lado y tiene mucha capacidad, pero es una maquinaria que en algunas ocasiones va más despacio. Sin embargo, el sector privado, por el hecho de ser privado y no requerir tanto tipo de permisos y burocracia, es en algunas ocasiones más ágil y más adaptable rápidamente a una situación de crisis. Entonces yo creo que el secreto de esto es la vinculación entre los dos, en el ir de la mano las dos partes, entendiendo que la responsabilidad o la autoridad la tiene el sector público, pero que obviamente el sector privado tiene que arrimar el hombro porque al fin y al cabo está sirviendo a la sociedad, a la misma sociedad a la que sirve el sector público. Entonces, como ejemplo, nosotros en Iberdrola tenemos una línea directa abierta con Sedena para cada vez que hay un evento de crisis, un huracán, unas inundaciones, hay línea directa abierta. Vamos, suena el teléfono y a lo que nos pidan, estamos a la orden de lo que nos pidan. Y yo Ok, creo que esa es la solución, muy bien. una actitud muy positiva entre las dos partes. Sí, sí, si me permites, Juan, fíjate, y ya siguiendo el orden de ideas que tienes, y la verdad, si me permites que la segunda pregunta, que ya sin duda la siga yo contigo, y estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que haces porque es la realidad y es lo que estamos buscando. Cómo nosotros, la iniciativa privada, como la seguridad corporativa, debe acercarse, debe de alguna manera estar haciendo un planteamiento más sólido, como dices tú, para poder coadyuvar eficientemente con las autoridades. Tienes toda la razón y creo, por lo menos siempre ha sido mi concepto, que una crisis es cuando te rebasan tus capacidades de respuesta, cuando no sabes qué hacer. Entonces, si nosotros no participamos, pero ese punto de participación, y es la pregunta que te quiero hacer, ¿cómo plantearías tú, cómo lograrías, o qué sugieres? No nada más con tu ejemplo, sino cómo plantearías ese acercamiento a la autoridad, cómo lograr ese planteamiento de cómo explicar
todos los impactos colaterales, toda la coadyuvancia que podemos aportar para ser considerados, porque yo creo que la idea de este foro es construir, generar ideas y aportar para que al final de lo que salga de aquí es, en base a esa oportunidad, podamos nosotros dar los siguientes pasos. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta para que haya ese acercamiento de lo que hacemos hoy, de estas capacidades que tú bien dices, para ser parte de ese modelo de respuesta, ese modelo, vamos a decir, en cierto modo, de seguridad nacional, aunque esté enfocado en infraestructura crítica? Perfecto. Pues el primer paso para mí, y además esto es un concepto que va dentro del ADN de la empresa, de Iberdrola. El primero es ofreciendo la ayuda, ofrecer nuestra ayuda desinteresada a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los 3 niveles. Em, para partir de ahí, por regla de 3, ese servicio ofrecérselo al pueblo mexicano. Eso así de entrada, porque eh, al final pienso que es de bien educado entrar en una casa ofreciéndote y ofreciendo tu ayuda. Eso lo primero. En segundo lugar, y creo que es un tema que no sé si lo tocó, alguno de los compañeros o varios lo han tocado, y es una parte muy importante que se ha tocado, que es la comunicación. Y es establecer los canales de comunicación. Y como decía, canales de comunicación en los 3 niveles. Nosotros desde la seguridad corporativa de Iberdrola tenemos pues un plan donde nos obligamos a ofrecer nuestra ayuda y colaboración a los 3 niveles de seguridad pública en aquellos lugares en los que estamos. De tal manera que una vez que tú tienes unos buenos canales de comunicación establecidos, ya no te conviertes en un ente reactivo, porque el hecho ya de tener los canales abiertos, tener una buena interlocución con estos 3 niveles, te permite ser mucho más preventivo. Entonces, nosotros, pues prácticamente en todos los sitios, tenemos una excelente comunicación y canales con los 3 niveles. Ahora, como es obvio, la comunicación es una cosa de personas y es una cosa también de habilidades. Entonces, como chascarrillo, os voy a contar que nosotros en la seguridad corporativa de la empresa hemos hecho un esfuerzo por mejorar nuestra capacidad de comunicación, y al equipo tanto directivo como de siguiente nivel, les formamos y nos formamos para ser capaces de comunicar mejor tanto nuestras ofertas de apoyo como nuestras necesidades. Muchas veces en sectores tan técnicos como puede llegar a ser, por ejemplo, la ciberseguridad, tienes un lenguaje tan técnico que no terminas de hacerle entender a tu interlocutor cuáles son tus necesidades o qué es lo que estás ofreciéndole para ayudarle. Entonces, incluso, por ejemplo, existen los cursos estos de storytelling que te ayudan pues eso, a estructurar bien tus mensajes, a hacer un lenguaje mucho más entendible para los interlocutores. Entonces, nosotros nos hemos puesto como objetivo mejorar nuestra capacidad de comunicación con el ente público, con la seguridad pública en todos los niveles, así como mejorar la capacidad de comunicación hacia adentro de la empresa, ¿no? Hacia el negocio, para así eh, el objetivo final es ser el vínculo de comunicación entre el sector público de seguridad, responsable primero de esa atención a la crisis, y el propio negocio, que es nuestro cliente dentro de la empresa, responsable, en nuestro caso, de producir la energía. Entonces, dentro de qué más cosas llevamos a cabo
en este rubro? Pues dentro de lo que es la seguridad corporativa, hacemos ejercicios de, por así decirlo, de concienciación. ¿Qué hacemos con estos ejercicios? Pues mostramos a los distintos niveles de seguridad pública nuestras infraestructuras. Les damos formación. Participamos con ellos, sobre todo en niveles de alta dirección de la seguridad pública, participamos con ellos en el máster este que hay de seguridad en México, que es de muy alto nivel, que asisten altos funcionarios y generales de Sedena y de Marina. Y entonces hacemos paneles con ellos donde nosotros expresamos pues cuáles son nuestras criticidades, cuáles son nuestros activos más críticos, cómo solucionaríamos, y entre todos hacemos análisis de riesgos y bueno, pues se ponen en común, porque pues cuanta más comunicación tengamos con ellos, pues el día de mañana cuando llegan a sus destinos, pues mejor conocen el sector eléctrico y mejor pueden atender las crisis, insisto, no para nosotros como productores de energía, sino en beneficio para el pueblo mexicano, que al final es el que consume esa energía. En algunos de los estados se realizan ejercicios o ensayos con las autoridades. Ejercicios o ensayos donde nosotros también tenemos que confiar al 100%, nosotros como ente privado, en las autoridades, y permitimos que voluntariamente que las autoridades públicas, en este caso, por ejemplo, tenemos en los parques eólicos en Oaxaca, hacemos ejercicios con Sedena, donde Sedena hace ejercicios, ensayos, patrulla por el interior de nuestros parques y se hacen, pues como digo, ejercicios o simulacros. Y de esta manera, pues estamos más preparados para atender las situaciones. Entonces, desde mi experiencia y por ir concluyendo con la pregunta, y no puedo mentir porque, como os decía antes, pues he tenido el honor de servir a la seguridad desde las dos perspectivas, la pública y la privada. Yo creo que los dos entes, el público y el privado, en materia de atención a las crisis, buscamos el mismo objetivo. Aunque estemos en distinta trinchera, buscamos el mismo objetivo. Y la mejor de las soluciones está en que nosotros demos lo mejor de cada uno. El sector público tiene el músculo, como decíamos, y el sector privado a veces tiene distintas infraestructuras, puede ser en algunos casos más modernas, tiene capacidad, por ejemplo, de conseguir así despensas para apoyo, que es uno de los apoyos que brindamos en cada situación que hay crisis, y tenemos esa línea que comentábamos antes con Sedena. Y bueno, pues eso, que hay que arrimar el hombro, que todos tenemos que arrimar el hombro. Y ese es mi punto de vista con respecto a la pregunta que me has hecho, Toño. Juan, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante. Sobre todo, ustedes son una empresa global, una empresa con operaciones en muchos lugares muy complicados. Y esa apertura, esa intención de colaboración es valiosísima. Sobre todo, es que ustedes dan el primer paso, ustedes se acercan y eso es lo que al final llegan a ofrecer a través, como dices tú, es tu primer paso, ofrezco a través de y logro una buena comunicación. Yo creo que esa es la parte que realmente le doy un valor impresionante. Sobre todo yo creo que a veces cuando comunicamos tenemos que saber cómo comunicar, porque muchas veces hay impactos que no son medidos o medibles por la autoridad, y cuando tú se los expones, les abres una puerta para ser atendida por tu misma oferta de aporte. Juan, muchísimas gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Iliana, buen día. Oye, te molesto, fíjate, todo lo que hemos visto a lo largo de esta disrupción tan complicada es que los programas de continuidad al final de alguna manera fueron afectados. O sea, lo que preparamos bien y teníamos, como decía Juan, oye, todos los planes al final en una situación de crisis, pues empiezan a salir, ¿no? Del contexto que tienen de respuesta. ¿Cómo evaluarías tú la capacidad de respuesta de los programas de Business Continuity ante una realidad tan imprevista, ¿sí? Y
y ya enfocarte más a un contexto de resiliencia, que es el nuevo contexto, concepto que empieza a privar ya hoy en la industria privada. Tu micrófono, Ili. Gracias. Dios. Gracias, Toño. Es que como muchos de los colegas lo han comentado, ¿no? El tener ¿no? Todo escrito en papel es muy bonito, es muy padre, pero a la hora de la realidad hay que reaccionar y hay que cuidar a todo el mundo, hay que cuidar desde adentro de la empresa, cuidar a sus familias, cuidar a todo el que pueda ser afectado y sobre todo a nuestras comunidades que tengamos cerca. En nuestro caso, la corporación, y como lo han comentado muchos, ¿no? Nosotros lo llevamos en el ADN, el tema de la atención a emergencias y la necesidad de estar preparados siempre es un escenario de activación de la continuidad del negocio. O sea, pues nunca sabes, ¿no? En la noche, en cualquier momento puede suceder cualquier situación imprevista que tengas que te obligue a activar tu BCP, ¿no? Tu plan de negocios de continuidad. Y para ello, el entrenamiento constante, la simulación de situaciones hipotéticas y la claridad en las políticas y los roles de cada uno de los líderes que tiene nuestro negocio. En mi caso, que tengo la responsabilidad de varios países en Latinoamérica, o sea, en cada país tenemos equipos totalmente diferentes, que pueden actuar totalmente diferente y todo esto es fundamental. Hoy puedo decir que si bien no podemos tener una respuesta clara para todos los escenarios de desastre posibles, o sea, sí puedo asegurar que los ejecutivos de la empresa, por lo menos en nuestro caso, conocen su rol, los procedimientos, las expectativas y las herramientas que tienen a su mano, para que en el caso de que se active el comité de manejo de incidentes, se logre llegar a un control, estabilización y resolución de cualquier problema que pueda aparecer. O sea, de hecho, en noviembre acabamos de llevar a cabo toda la validación de los programas de negocio en todos los países de Latinoamérica. Y esto funciona bien cuando tienes un escenario y lo más seguro, yo no estoy a cargo de esas simulaciones, sin embargo, yo no estoy tan segura que tan sorpresivo pueda ser para todo el comité de crisis que lleva a cabo toda esta validación. O sea, interesante sería que estas validaciones fueran sorpresa, fueran casos, ¿no? Totalmente aleatorios y realmente ver cómo funciona cada comité. La realidad es que en cada uno de los países, para mí fue un aprendizaje impresionante, porque en cada país, cada uno de los comités y cada uno de nuestros country managers actúa totalmente diferente y cómo manejan la crisis, porque no es nada más seguridad global, o sea, hay un equipo con el cual en el cual nosotros participamos, nosotros sugerimos y hay que activarlo porque a final de cuentas se escala, no se queda a nivel local. El equipo local participa desde el director general, el CEO de cada país, hasta cada uno de los directores de cada uno de nuestros departamentos, ¿no? Entonces, todos tenemos una participación crítica y una participación muy importante. Y bueno, estas validaciones fueron de ciberseguridad, de diferentes tipos. Sin embargo, yo creo que lo principal y lo más importante al día de hoy, o sea, podemos tener huracanes, pues una inmensidad de situaciones de desastres naturales, manifestaciones con violencia como tuvimos en Colombia, que la gente se quedó sin alimentos, sin gasolina, y nosotros tuvimos que reaccionar para poderlos apoyar, tanto a ellos, a sus familias y a las comunidades, para que por lo menos tuvieran que comer en sus casas y más importante, que si tenían que trasladarse lo hicieran de manera segura. Pero creo que la pandemia vino a cambiar todo. La realidad es que nosotros actualizamos nuestros programas
de continuidad de negocio cada 6 meses. Y hace 6 meses la tuvimos que actualizar y sin embargo, la pregunta y la pregunta y la pregunta era cómo manejar la pandemia, cuál va a ser el resultado, cuál va a ser nuestro aprendizaje de todo eso. Y yo creo que ahí estamos todavía estamos aprendiendo y concuerdo con lo que decía Juan y con lo que decían mis colegas, la comunicación y la comunicación es lo más vital, lo más importante y también la capacitación. Pero todos hemos recibido millones de capacitaciones cada año en diferentes escenarios, en diferentes empresas, en diferentes industrias, y a la hora de la realidad todo varía y para nosotros, y como algunos de mis colegas dijeron, para nosotros lo más importante es people first, es primero el personal y después el personal. Nosotros como empresa de tecnología, pues con un switchito, ¿no? Si se te caen servidores, si se te caen, ¿no? La luz, electricidad, en fin, pues abres otro switch en otro país y tienes todo el backup, ¿no? Que te ayuda y que te apoya, pero el personal es vital. O sea, una vida humana, eso es algo que no podemos reemplazar con nada. Y nuestra continuidad de negocios es, pues, ahora sí, la empresa, pero nuestro personal, nuestros partners, todo el mundo es sumamente importante y salvaguardarlos y que ellos, insisto, ¿no? Que estén a salvo, que sus familias. Yo he participado en comités de crisis en otros países donde el personal, la gente de beneficios, donde la misma empresa ha sacado del país a los empleados para que estén a salvo y les han dado todas todo el apoyo para poderlo hacer. Y la verdad es que eso a mí me enorgullece muchísimo porque las empresas, a final de cuentas, pues invierten en eso. O sea, están preparados, empresas globales como las de mis colegas y yo, ponen todos los recursos para apoyar a los empleados y a nuestros socios, ¿no? Y nuestros clientes, que eso es vital. Es súper interesante porque, como dices bien, muchas veces planeamos, pero nunca planeamos, fíjate, que un día tu comité de crisis es el que desaparezca, o sea, que no haya quien decida, ¿sí? Exacto. O que estás esperando que el corporativo central en otro país resuelva. Y cuando al final es a nivel, como dicen vulgarmente, a nivel cancha, donde tienes que estar resolviendo. Y ahora sí tienes que pensar que al final la resiliencia, tienes que aceptar que vas a tener pérdidas, pero ¿qué tanto puedes perder? Y es súper importante. Y en el mismo orden de ideas, entonces, gracias, Ileana, muchísimas gracias. Continuaría entonces con este mismo orden de ideas. Hugo, ¿cómo estás? Te vuelvo a molestar. Y en la empresa, o sea, dices que ya de alguna manera y hay una mentalidad más hacia la continuidad, pero realmente, ¿cómo logras que haya una cultura al nivel de escalar la preocupación de la empresa, de ubicarse como una infraestructura crítica? Porque muchas veces lo vemos como la continuidad de nuestra operación, de nuestro negocio, de nuestra inversión. Pero ¿dónde logras que la directiva visualice el impacto que tendría su caída de operaciones a nivel país, a ese nivel macro? ¿Cómo logras esa culturización? Porque eso obligaría a escalar lo que está resolviendo. A ver, Toño, yo te diría, déjame dividir tu pregunta en tres grandes rubros. Digamos, el primero, digamos, deja decirte, claramente el sector bancario del país ha evolucionado muchísimo la cultura de continuidad de negocio y la cultura de la responsabilidad social y económica que tenemos con el país. Es decir, hombre, somos 57 bancos en México, tenemos más de 130 millones de tarjetas de débito para una población como la que tenemos 60,000 cajeros automáticos por todo el país, más de 12,000 sucursales también distribuidas por todo el país, y nos falta
Estamos en un esfuerzo importante de bancarización. Eso, tenemos 250,000 empleados, más o menos directos, más todos los terceros asociados a la labor bancaria. Es decir, eso sin duda, Toño, representa y da claridad a la responsabilidad que tenemos y que tienen los empresarios de la banca en este país. Por lo tanto, pues claramente somos una infraestructura crítica. Entonces, primero, quería yo dar un poco ese contexto. Ahora, hablando de estos números, Toño, me quedé con un punto muy importante de mi participación anterior. En un par de ocasiones has hablado de la pandemia, ¿vale? ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? Y déjame decirte que una de las cosas que seguramente ustedes lo notan y la gente lo vive diario, ha sido la gran capacidad de reacción y de adaptación que ha tenido la banca en términos de la entrega de servicios. Es decir, si antes la gente iba a la sucursal, bueno, pues durante ya casi 2 años, pues no se anima mucho a ir a las sucursales. ¿Qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que entrar a la evolución tecnológica, a la digitalización, hacia llevarle a sus móviles, a la gente, el banco, ¿no? Y hacia llevárselo a sus computadoras. Entonces, esa gran capacidad de adaptabilidad, pues es de las cosas que también me parece son importantes señalar ante incidentes como esta lamentable pandemia. Entonces yo por ahí empezaría por este contexto. El segundo tema es, claramente en este sector, creo que es muy fácil medir los impactos que tienen cualquier incidente de alta gama. Es muy fácil medirlos, es muy fácil medir cuando una institución financiera se queda sin servicio 2 o 3 días producto de algún incidente, ya sea provocado por el ser humano o provocado por un fenómeno natural o lo que sea. Creo que hay esa gran capacidad de medición. Quizá uno de los aspectos más difíciles de medir, desde luego, y hablo en términos más de instituciones individuales, pues es el daño reputacional que eventualmente se pueda tener ante un incidente mayor. La gente está con los bancos y selecciona al banco que mayor confianza le da, que mayor seguridad le da. Y entonces quiere estar con quien siente que están seguros sus ahorros, con quien siente que está seguro su capital, con quien siente que tiene la disponibilidad absoluta de sus recursos, etcétera. Entonces el daño reputacional, desde luego, es uno de los elementos, me parece a mí, de mayor preocupación dentro del sector. Esa sería un poco la segunda parte de tu pregunta. Y la tercera, ¿cómo hablaste del rol del responsable de seguridad corporativa? Y yo quisiera hacer una primera reflexión con respecto a eso. La primera es, creo que como responsables de seguridad corporativa, tenemos que desapropiarnos del concepto seguridad. Ya no estamos en los viejos tiempos donde alguien hablaba de seguridad y nos poníamos celosos porque esa es responsabilidad mía, ¿no? Hoy tenemos que desapropiarnos y más bien tenemos, Toño, que ocuparnos de que sea un concepto que todos los niveles y todas las diferentes funciones y roles de una institución traigan consigo y lo implementen en sus funciones. Y creo que esa es la transformación que ha tenido el director de seguridad corporativa. Hoy no somos los jefes de seguridad, es decir, sí lo somos, pero también administramos riesgos. Luego, entonces, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol debe ser asegurarnos, más allá de estructuras organizacionales y la forma de gobierno individual de cada empresa, y más allá de cómo quieran conformar las funciones, tenemos como responsables de seguridad corporativa que asegurarnos que todos los engranajes y funciones
que están dentro de una empresa para prevenir riesgos estén adecuadamente funcionando como engranes, repito la función, la palabra, como engranes. Y va desde temas que para asegurar, digamos, la seguridad patrimonial y física, nuestros activos, nuestras instalaciones, al personal, a nuestros altos directivos, etcétera, etcétera. Tenemos que asegurarnos que haya programas verdaderamente sólidos, robustos de continuidad de negocio, de tener programas de recuperación ante desastres. Por ejemplo, Liliana hacía un buen comentario. Oye, bueno, pues si me pasa algo aquí en México, seguramente tendré algo en otro punto del mundo donde pueda yo recuperar y donde pueda seguir operando. Debo de asegurarme de tener un programa de gobierno de seguridad de la información sólido, robusto, que realmente reúna todas las necesidades que tiene la empresa para proteger la información y proteger los intereses de la empresa. Tener infraestructura de seguridad, de ciberseguridad, tener esquemas de monitoreo, tener esquemas de detección, tener esquemas de resiliencia, es una palabra que has usado también un par de veces, Toño, tener programas sólidos para eso. Entonces, me parece a mí, y quiero hablar por esta tercera parte de la pregunta, el rol del responsable de seguridad corporativa ya va mucho más allá de aspectos tradicionales de seguridad, ¿no? Y por último, en este nuevo rol, creo que debemos de aprender muchísimo, lo decía muy bien Juan, la comunicación. Tenemos que aprender mucho a hablar con los reguladores, tenemos que hablar nacionales e internacionales, tenemos que aprender a hablar mucho con las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, tenemos que aprender mucho a hablar entre industrias, a compartir experiencias entre industrias. Me interesa muchísimo, por ejemplo, lo que Juan, con toda la atención le puse, los programas que Juan ha expresado aquí, externado con autoridades, pues hay que compartirlos, hay que aprender de ellos, hay que saberlos concretar dentro de las diversas industrias. Entonces, me parece que también debemos ser gestores de una alta comunicación y una alta capacidad para compartir información entre las industrias privadas y desde luego con la autoridad. Con eso espero haberte dado respuesta a la pregunta, Toño. Muy interesante, Hugo. Y fíjate, y esto estamos hablando ya de otro nivel de oferta de lo que es seguridad corporativa. Por eso era la raíz de la esencia de este foro, de tener la visión corporativa, el rol que llevamos, porque alabas y volvemos al punto que decía Juan, la esencia de la comunicación. Pero para comunicar tienes que tener un acervo, unas capacidades de visualizar el negocio, ¿sí? Y el impacto que tendría una condición de seguridad. Y muy interesante porque ahorita hablabas de todos esos vínculos que tenemos que lograr establecer nosotros con la autoridad, pero al mismo tiempo, fíjate, la necesidad de nosotros de vincularnos también con otros colegas de otras industrias que sean críticos en darnos soporte durante una situación de alto impacto, porque necesitaríamos el hospital, el aeropuerto, la tecnología, muchos temas, sí, que al final nos obliga a ese vínculo, no nada más con la autoridad. Por eso, nuevamente, la propuesta siempre ha sido integrarnos como parte del modelo de seguridad nacional, como área de seguridad corporativa, y con todo lo que ustedes han estado exponiendo, vean el peso y la riqueza que tienen todos estos comentarios tan valiosos que estamos teniendo hoy. Gracias, Hugo, y sigo con José, te molesto otra vez, fíjate, y lo que te quiero preguntar es que, mira, como bajo este escenario de la convergencia de autoridades y empresas que tú nos comentabas que tienes en varios niveles, federales, estatales, municipales, ¿cómo planteas tus riesgos, tus escenarios de riesgo para identificar los elementos internos y externos
cuyo colapso tendría un impacto crítico en tus operaciones. Pues tú tienes muchas áreas, muchas aristas de vulnerabilidad. ¿Cómo lo manejas? Y sobre todo esto, ¿cómo lo vincularías muchas veces con el apoyo o buscando el apoyo de la autoridad? Yo creo que es fundamental contar con la involucración y la involucración real, la involucración participativa de todas las áreas que cuentan con alguna responsabilidad en este campo, es decir, tanto autoridades como operadores, como pues en nuestro caso aerolíneas, operadores de hangares, todos aquellos tienen algo que decir, todos aquellos tienen la capacidad de detectar. Es decir, yo entiendo que los programas o los planes, los análisis de riesgos deben ser extremadamente ambiciosos en cuanto a su análisis, en cuanto a su campo de visión, pero yo creo que debemos además dejar una puerta abierta y es la siguiente, es decir, por muy grande que sea nuestra capacidad de medir, de cuantificar, de analizar, de ponerle nombre y apellidos a las cosas, nunca vamos a ser capaces de completar esa identificación de amenazas. Es decir, siempre nos va a quedar un pendiente, siempre nos va a quedar un imprevisto. Es decir, tú lo señalabas antes y creo que Juan también hacía mención a este tema. La importancia de eso, entiendo que nos deja un campo. Es decir, por muy bueno que seamos en esa labor de planificación, debemos ser capaces de contar con una estructura corporativa y en cada uno de los centros de operaciones que tenga la capacidad de improvisar, de adecuarse a algo que nos sorprenda, de ser capaces de implementar a corto plazo. Y para ello es imprescindible contar con cuadros de mandos perfectamente seleccionados, capacitados, entrenados, con un perfil muy determinado, gente que sea capaz de liderar, gente que no se venga abajo frente a situaciones adversas, frente a presión. Es decir, esta situación de esto nos ha enseñado mucho todo lo que ha pasado. Pues la pandemia, evidentemente, tú hacías mención antes al huracán Odile en Cabos, es decir, y en este caso debemos ser capaces de analizar un hecho, es decir, cada vez tenemos más dependencia de las tecnologías, cada vez tenemos más dependencias de medios más o menos complicados, pero con una dependencia. Lo que nos enseñó Odile es que la tecnología se cae. Es que Odile se llevó las infraestructuras, es decir, nos quedamos sin vallado. Y en ese sentido, lo que nunca falla, lo que siempre está a pie de obra y lo que siempre nos salva en esa situación es el factor humano. Y el factor humano hay que cuidarlo, decía Ileana, esta es la base del éxito. Es decir, y lo que nos va a hacer en esas situaciones imprevistas es el factor humano y eso no nos puede sorprender. O sea, el cuidado, la preparación, la selección, el análisis, la realización de simulacros, de pruebas, de este tipo de cosas es fundamental. Muchas gracias, José. Y es interesante porque muchas veces, como tú bien dices, la necesidad de crear estructuras, sobre todo, y vinculo lo que tú acabas de mencionar, esa estructura de atención, de generar una capacidad de respuesta preparada, va mucho con lo que platicaba Hugo, de generar una cultura. Y eso yo creo que es lo más valioso que trae ahorita la propuesta de seguridad corporativa, de ya cambiar y generar cultura. ¿Qué quiere decir? Que estamos tratando de modificar el enfoque o la visión que tenía la corporación a través de crear empresas seguras y no hablar de seguridad de empresas. Y esto hace que nos podamos vincular mejor al aporte a la sociedad civil, al aporte que hacemos con la autoridad. Y creo que eso es uno de los temas que estamos tratando de construir. Vamos poco a poco avanzando en este proceso. Muchas gracias, José. Y quisiera pasarme ahorita con mi colega de Médica Sur. Quique, ¿cómo estás? Te vuelvo a molestar. Y te pregunto, uno de los temas más importantes, uno de los contextos o conceptos que se ha manejado mucho ahorita, todo este tema del cisne negro y el rinoceronte gris. O sea, el que vemos las cosas venir y no como que fingimos no verlas, o si ya tenemos el tema encima y aún así de alguna manera no quiero reaccionar. Tú como profesional de la seguridad, ¿cómo manejas estos conceptos? ¿Cómo aterrizar y hacer tangible estos elementos visibles que no quieren ser muchas veces aceptados como un tema real? ¿Cómo presentas, cómo puedes argumentar
tú como el ejecutivo de negocios, que es responsable de seguridad en tu corporación, y a tratar de romper esa inercia, esa cultura de ceguera muchas veces a lo tangible. Bueno, como bien lo mencionaba José Manuel, creo que dentro de esos términos de reciente incorporación que a veces lejos de ayudar, desayudan, inicialmente, vaya, a eso me refiero, creo que ambos enriquecen mucho un ejercicio de análisis de riesgos, de identificación de amenazas. Y me gustaría un poquito ir en cuanto a las diferencias de ambos, ¿no? Que el cisne negro describe un suceso inesperado, difícil de predecir y con gran impacto social, ¿no? Y económico. Que yo creo que lo que puede darnos un gran enriquecimiento sobre los cisnes negros es la racionalización, cómo racionalizamos el suceso y lo que le llaman la predictibilidad en retrospectiva, ¿no? Es decir, cómo se generó, porque muchas de las veces cuando se presenta un cisne negro, y yo creo que la pandemia para muchos fue un cisne negro, habían datos que la pandemia venía, claros además, datos claros, que yo creo que fue uno de los éxitos de algunas instituciones de salud que lo vieron venir y se prepararon antes de que llegara a México. Y finalmente también algunos términos como rinoceronte gris se refiere a aquellos eventos que durante todos vemos venir, pero sin embargo pues nadie se anima a tomarlos en cuenta, ¿no? Aunque su impacto económico puede ser grave para cualquier institución o para la operación de cualquier institución, ¿no? Entonces, al final, yo creo, yéndonos bajo ejemplos claros, y hablamos de la pandemia, por ejemplo, ¿qué tanto se esperaba o resultaba predecible la pandemia? Pues sí se esperaba, se han hablado que han habido algunos ejercicios de infecciones muy localizados alrededor del mundo. Estamos hablando del ébola, por ejemplo, estamos hablando de la influenza ya hace algunos años aquí en México, pero ¿qué tanto era predecible el impacto que iba a causar una pandemia de este tamaño? Yo creo que para muchos fue sorpresiva completamente. Y tenemos datos muy puntuales. El 17 de noviembre del 2019 se detecta el primer caso en Wuhan, una enfermedad extraña. El 17 de noviembre del 2019. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declara como emergencia de salud pública. El 27 de febrero del 2020, el 27 de febrero del 2020 se presenta el primer caso en México. Y a la fecha ha dejado 4 millones de infectados, 300,000 muertos, más de 1 millón de negocios cerrados por la pandemia y muchos otros impactos económicos. Es decir, ¿qué tanto era predecible o no que hubiera una pandemia a este nivel y de estas proporciones? Pues yo creo que eso es un cisne negro, ¿no? Sin embargo, creo que es importante recapitular y comentar. Por ahí fui a una junta después de uno de nuestros grandes sismos que hemos tenido en México, con los encargados de protección civil. Hicieron un análisis muy certero sobre las víctimas, de dónde murieron las víctimas, cómo fue que hubo tantos fallecidos y de qué manera se evitó que hubieran más. Y decían que los que vivieron en la parte de los sismos en los edificios derrumbados fueron los que tuvieron la capacidad de moverse durante el derrumbe del edificio. Que es mucho lo que estamos hablando del manejo de este tipo de sucesos poco predecibles, pero que las instituciones se mueven cuando viene, cuando se ve, cuando está presente, ¿no? Y los que realmente no pudieron salir de sus edificios fueron la gente que se paralizó y que se quedó en un solo lugar, aunque el edificio estuviera cayendo encima, ¿no? Y también tenemos los llamados rinocerontes grises, que yo puedo equipararlo con estos sismos de gran magnitud. Todos en México, por ejemplo, que digo, es donde radico yo y donde estoy. Pues en México es una zona sísmica importante, en donde un sismo de gran magnitud hemos tenido, y donde se puede presentar, pues desde luego, tenemos la certeza que se puede presentar un sismo de mayor magnitud en México. O los ataques cibernéticos. Yo creo que lo importante de estos dos conceptos, independientemente de que nosotros digamos, bueno, no, podemos predecir cisnes negros o no los podemos predecir, es la construcción de sistemas fuertes, organizaciones flexibles que sean capaces de aprovechar y adaptarse a los cambios que pueda haber en el ambiente.
Ujú. También disponer de mayores opciones para gestionar entornos cambiantes que puedan producirse por rinocerontes blancos, por ejemplo, ¿no? Creo importantísimo crear en las instituciones de profesionales de inteligencia precisamente la observación constante y obtención de datos del ambiente nacional e internacional, análisis de factores detectados que por sí mismos en cada uno de nosotros puedan causar disrupciones en el equilibrio ambiental del mundo, del país, de la región y de la institución. Porque si nos basamos en que cada día más el mundo está más unido por todos los medios de comunicación, en que cada vez las organizaciones pueden tener impactos de lo que pasa a nivel mundial, y la prueba está lo que sucedió en la pandemia y algunos otros ejercicios, creo que estas nuevas palabras, estos nuevos ejercicios aportan y enriquecen el ejercicio de gestión de residuos en las instalaciones, ¿no? Muchas gracias. Y fíjense, súper interesantes estos últimos conceptos porque de alguna manera, cuando hablamos de estos dos elementos, como es el cisne negro y el rinoceronte gris, de alguna manera, por ejemplo, cuando estuvimos visualizando el impacto de la pandemia, hablábamos siempre de la contingencia sanitaria, pero no enfocábamos a entender el impacto de la contingencia humana o la contingencia económica, o las distintas contingencias que se iban a generar. Y entonces muchas veces me tocó analizar esto, que veíamos cómo atender, por ejemplo, el tema de los lineamientos sanitarios, pero no estamos atendiendo el impacto que iba a tener esto en nuestro factor humano, en el factor empleado, en el factor cliente. Dábamos por hecho que el empleado iba a llegar muy contento de regreso a la oficina, como si no hubiera pasado nada. Pero todo lo que vivió durante este año y medio y ya casi para 2 años, ¿en qué momento lo estamos considerando para decir, oye, cómo fue afectado su vida? Tuvo pérdidas de familiares, tuvo pérdidas económicas, todo ese impacto económico en el elemento humano. Muchas veces nosotros como áreas de la corporativa somos a lo mejor los que estamos proponiendo, veamos los cambios. Esos son los impactos colaterales. Salimos de la pandemia, lineamientos sanitarios y a cuándo regresamos, pero ¿y el factor humano que iba a regresar o iba a regresar, cómo viene afectado? Y todos son temas que al final, ¿en qué momento muchas veces no lo planeamos como un tema de resiliencia? Pues, señores, estamos llegando al final, son las 10:20, tenemos hasta las 10:30. Me comenta Javier que hay aproximadamente 900 personas, entre 900 y 1000 personas que están atendiéndolos. Creo que en lo personal para mí ha sido una riqueza escucharlos sobre la verdad, porque me llevo mucha información, me llevo muchos temas. Creo que una de las conclusiones es básicamente que nosotros somos los que tenemos que acercarnos a la autoridad, que tenemos que llegar a ofrecerles nuestras capacidades a través de una buena comunicación, ¿sí? A través de lograr nosotros un cambio en la cultura de nuestras organizaciones y ser proactivos. No podemos estar esperando que la autoridad nos resuelva, sino nosotros acercarnos a la autoridad para ver en qué podemos nosotros resolver muchas situaciones. Sí tenemos que considerar más allá de lo lógico. Hoy día la pandemia, y lo uso como referencia porque es lo que puedo identificar, tienes que pensar en lo impensable, tienes que pensar en lo que nunca nunca hubieras creado un escenario para eso, porque de otra manera te vas a quedar igualmente esperando a ver qué sucede. Muchos de los planes que yo vi daban hecho que había un sismo y la gente salía caminando despacio, se subía a su vehículo y ya estaban operando en 1 hora. Oye, ¿y su familia? Y el miedo de salir, todos son temas que no consideramos porque muchas veces hacemos planes cómodos para poder hacer hasta ejercicios cómodos para que salgan de película. Y lo peor, como siempre he reiterado, para mí, la crisis es cuando rebasan tus capacidades de respuesta. No somos tan buenos y la autoridad será tan buena cuando crea esos escenarios de lo impensable, porque al final es lo que nos quiebra y muchas veces no te levantes. No sé si está por ahí, Joaquín, ¿quién nos falta ahí? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario para cerrar la presentación? Javier, si te pareces por ahí, no sé dónde estás por ahí. Yo estoy por aquí, Toño, aquí estoy. Muy bien, pues estamos dentro del tiempo, los colegas han sido extremadamente disciplinados con sus cronómetros, todo lo que quedó dentro de los tiempos que
que habíamos quedado y con aportaciones, yo creo, la verdad, extraordinarias. Genial, Toño, pero como aún estamos en tiempo, ¿no? Y agradeciéndote a ti pues el excelente ritmo y, ¿no? y moderación que has hecho del panel, que ha sido una maravilla, y a los participantes pues, que han contribuido mucho, y como nos quedan 8 minutos en lo que se preparan por los compañeros que vienen después, os voy a lanzar una pregunta, ¿no? que nos ha mandado la audiencia, que la podéis contestar todos brevemente, ocupando un minuto y medio, 2 minutos, incluso tú, Toño, para hacer este margen de tiempo. Como ayer tuvimos participación de la alta dirección de empresas que operan en infraestructuras críticas a través de los presidentes, vicepresidentes, de hecho José Manuel Martín participó, la pregunta va por ahí, que en vuestras empresas, ¿cómo veis de participativa a la alta dirección en temas de seguridad? ¿Se involucran? ¿Se preocupan? ¿Cómo lo hacéis? Toño, puedes contestar tú el primero, así también participas. ¿Algún colega que quiera responder, por favor? Adelante. Sí, considero a esa pregunta, creo que el interés que pone la alta dirección en temas de seguridad y prevención se tiene que ir madurando. Vaya, no es algo que ya se tenga de inicio en la presidencia de la dirección. Yo creo que es un proceso largo, es un proceso de mucha comunicación, de que nosotros los encargados de seguridad aprendamos a hablar el idioma de la alta dirección, eso es muy importante. Bien. Y creo que es un proceso que se va logrando y que tiene que ir evolucionando en el transcurso de los años y en el transcurso de las cosas que van pasando y como vamos nosotros hablando con nuestros directivos. Gracias. Hugo. A ver, deja decirte, evidentemente coincido totalmente, creo que ha ido evolucionando cada vez más la sensibilidad a los temas de seguridad, pero déjenme compartirles un dato que me parece que es importante y muchas empresas consultoras lo marcan así, algunas en mayor y otras en menor medida. Uno de los principales sectores más afectados, por ejemplo, por temas de ciberataques, es el sector financiero. Después vienen otros también muy importantes, que son sistemas de infraestructura, ¿no? Energía, telecomunicaciones, transporte, etcétera, etcétera. Y después otros. Entonces, claramente, ese tema de ciberseguridad ha apoyado muchísimo a la sensibilidad en los empresarios de la banca. De tal suerte que yo y con el conocimiento que tengo, perdón, de todos mis colegas, creo que es muy alto el nivel de sensibilidad. Hugo, Ileana, que levantabas la mano. Gracias. Estoy de acuerdo con Hugo y Enrique en el tema, hay que madurar un poco, pero también en, eh, depende de qué tipo de seguridad. O sea, en mi caso, lo que es ciberseguridad, sí hay un involucramiento por parte de la dirección en general, dado que afecta directamente a nuestros clientes. Entonces, por eso es que se involucran. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad física, mm, hay que madurar. También, ahora, por eso tengo yo un trabajo y tengo una responsabilidad y es diferente el involucramiento porque mi función no afecta a nuestros clientes, pero sí afecta a nuestros empleados. Entonces, hay una combinación ahí que sin duda hay que combinar y hay que madurar. Pues muchas gracias, Ileana. Juan, ¿tienes algo que aportar? Muy buenas. Por parte de Iberdrola, pues yo creo que tengo la suerte y porque también estamos en foros y participamos con compañeros y estas cosas las comentamos, creo que tengo la gran fortuna de que la empresa en todos sus niveles y principalmente el equipo directivo están muy encima de la seguridad y tienen mucha conciencia de la necesidad de seguridad. Prácticamente nos toman en cuenta para aportar valor
a su toma de decisiones en casi todas sus decisiones. A veces participamos simplemente como oyentes y en otras ocasiones participamos como aportadores de ideas a su toma de decisiones. Pero vamos, es máxima vinculación con el negocio en todos sus niveles. Creo que en Iberdrola, en ese sentido, desde seguridad corporativa, somos afortunados. Muchas gracias, Juan. Y José Manuel, aunque Martín participó ayer, tú nos puedes dar la visión desde el Departamento de Seguridad. Yo pienso que como parte integrante de la sociedad, la mentalización en este concepto pues ayuda mucho al que pasen cosas, y eso entiéndase, no es que yo desee que pasen cosas, pero evidentemente es mucho más fácil aceptar medidas de seguridad que no solo suponen un costo, sino que en muchos casos suponen un entorpecimiento de la operación normal. Es mucho más fácil cuando tenemos fresca en la memoria situaciones que han afectado a la seguridad que cuando no. En esos espacios de paz, entre comillas, pues evidentemente el foco rojo se pone sobre la primera partida de gasto, en nuestro caso, que es la seguridad. Es decir, el primer concepto de gasto aparece seguridad y eso pues no siempre es un factor fácil de defender en esas situaciones de tal. En el caso de los aeropuertos, pues es difícil de escaparse a eso porque la carga legislativa viene muy definida esas medidas, ¿no? Sí podríamos hablar de un concepto más que es la seguridad unida a la facilitación, es decir, en el caso de los aeropuertos, pues podemos poner 4 operarios con un número determinado de equipos en un punto de inspección con unas colas eternas, ¿no? Pero a cambio de eso, pues tenemos que poner más gente, más medios para facilitar, para mejorar los tiempos de espera y eso, esas dos líneas entre las que nos movemos, la eficacia de las medidas de seguridad y la eficacia de la facilitación o de la atención a los usuarios, pues condiciona ese proceso, ¿no? Gracias, José. Y ya para acabar, Toño, que tú también puedas contestar. ¿Perdón? Que tú también puedas contestar, Toño. También te damos la oportunidad. Fíjate que es muy interesante. Yo creo que voy a utilizar lo que definió Hugo. Nos toca a nosotros cambiar la cultura desde dentro, ¿sí? Todo lo que hemos dicho es que al final es un tema de cultura en el sentido cómo acepta la empresa su corresponsabilidad hacia lo que suceda hacia adentro y hacia afuera de la organización. Y eso obliga a un cambio interno. Hay distintos grados de madurez en las empresas, pero yo creo que hoy día depende del hombre de seguridad el que logre cambiar la cultura y eso obliga a que tienes que tener la capacidad de interactuar con las diversas áreas de la organización, pero entendiendo siempre de origen cuál es la cultura, qué es lo que dice ser contra lo que es, para que a partir de ahí empecemos a lograr un cambio. Todos mis colegas hablaban de madurez, porque si nos vamos al tema económico, siempre hasta las mismas estadísticas juegan en nuestra contra. Oye, los terremotos son cada 10 años. Bueno, puedo dejar de hacer algo y me preocupo dentro de 8 años, ¿no? Entonces, esos cambios de lograr que la compañía se haga responsable desde el director de la compañía hacia adentro de la organización. Hay un concepto ahorita global que se llama duty of care, que quiere decir que la empresa está pendiente de los riesgos que tienen sus empleados, sus clientes, sus proveedores y todo el contexto realmente de la organización como tal, como toda una cadena de valores. Entonces, yo creo que tomando el elemento que externaba Hugo, y los elementos de madurez que mis compañeros platicaban, yo creo que no hay dirección que esté realmente corporativa, que esté realmente comprometida, salvo en los grados en que el director de seguridad vaya permeando en las distintas áreas esa corresponsabilidad. No porque el director diga, voy a creer en la seguridad, la empresa va a cambiar. Tienes que ir permeando por las distintas áreas que funcionan y que son dueñas de la organización ese cambio, con auditoría, con producción, con marketing, con todos para ir logrando esa cohesión de empresas. No es a través del director el cambio, es a través del permear a las distintas áreas para lograr el convencimiento de una empresa. Y yo creo que esa es la parte que en donde nos toca realmente escalar nuestra propuesta como ciudad corporativa. Pues muchas gracias, Toño, por cuadrar el tiempo. Nos hemos ido un poco casi por culpa. Gracias a los 5 participantes, a José Manuel,
a Juan, a Iliana, a Enrique y a Hugo. Yo he disfrutado el panel, espero que vosotros también lo hayáis pasado bien, lo hayáis disfrutado la experiencia. Hemos aprendido cosas, yo no sabía que era un rinoceronte gris, no lo había escuchado y ya sé que es un rinoceronte gris, nos tenemos que preparar. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Toño, por seguir apoyando el foro, seguir estando participando con nosotros y que ha estado genial y lo has conducido estupendamente. Así que muchas gracias a los 6 y a vuestras empresas por participar también en el foro de forma tan activa. Gracias a Hasta todos. luego, amigos. Gracias a todos, colegas. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, buen día. Bye, bye. Hasta luego.